partecita y el miércoles que viene le doy la otra parte. Y a las 2 de la tarde no hay video de ascensores, les doy la explicación de ascensores, ¿sí? Así que a las 14, cuando sea el horario de práctica, les voy a dar la explicación del trabajo práctico de ascensores, que es muy fácil. Pero bueno, les voy a dar alguna pequeña explicación para el que tenga ganas de escuchar. Bien. Primero. ¿Por este mismo link va a ser, Patricia? Sí, lo dejo conectado ya directamente y lo hacemos en este, pero a las 2, chicos, así Dale, dale, buenísimo, gracias. descansamos un poquito y... Bueno, me está tomando al revés. Perdón, chicos, algunos problemitas técnicos, ya está. Presentación. Bien, ahora ven, ¿no? Sí. Presentación. Sí, se ve, sí. Perfecto. Bueno, chicos, hoy vemos la parte de ventilación mecánica, ¿sí? Bien. Vieron que nosotros siempre en esta materia estamos hablando del tema del confort, de que nosotros estamos viendo todos los sistemas, digamos, de calefacción, aire, acondicionamiento del aire, etcétera, para poder brindar confort a los ambientes, ¿sí? Siempre lo que estamos buscando es buscar un cierto confort y dentro de ese confort tener ciertos requisitos de eficiencia, de economizar energía, etcétera, etcétera, ¿sí? Dimensionar equipos. Esto no pasa a ser otro tema más de lo que hablamos de el confort de los ambientes. Entonces, cuando hablamos de ventilación mecánica, estamos hablando de poder ventilar los ambientes porque tenemos un problema. Ese problema es que el aire interior de los locales, ¿sí?, se puede tornar desagradable por varios motivos, ¿sí? Producción de calor por parte del cuerpo humano o artefactos de iluminación o algún otro elemento que disipe calor. Hoy tenemos maquinarias de todo tipo, hasta incluso en las viviendas familiares, que la freidora, que la máquina de pan, que los televisores, que esto, que aquello, entonces todo genera calor, ¿sí? Exhalaciones orgánicas producidas por transpiración humana, ¿sí? Piensen también a veces en las viviendas, ahora con todos los chicos y niños en las casas jugando y haciendo sus clases de gimnasia dentro de la casa, así que se imaginarán que también es un efecto dentro de lo que es el aire del ambiente. Aumento del porcentaje de vapor de agua y anhídrido carbónico debido a la respiración. También hay producción de cuerpos extraños en suspensión por tratamientos industriales y emanación de gases provenientes de químicos y humos. Cuando hablamos de las tres primeras, sí, estamos hablando de un ambiente ocupado, ¿sí?, por seres humanos, por personas,
y en cambio las otras dos generalmente se dan, las últimas dos se dan en locales industriales. Debido a todos estos elementos que afectan ese aire interior y lo contaminan, nosotros debemos hacer renovaciones de ese aire interior para poder mantener el confort y que ese aire no quede enviciado, ¿sí? Acá tenemos el tema de lo que hablamos respecto de síntomas de contaminación del aire interior, ¿sí? Y cómo va desde una desmejora leve al principio, como asmas, alergias y problemas respiratorios, hasta problemas graves como fatiga, mareos, depresión, e incluso lo hemos visto también asociado al tema de gas, ¿sí? Cuando puede haber algún tipo de pérdida de anhídrido carbónico, etcétera, que puede incluso llegar a tener consecuencias fatales. Con lo cual, el tema de la renovación de aire dentro de los ambientes es muy importante para considerar, ¿sí? También habíamos hablado en algún momento del tema de el síndrome del edificio enfermo, ¿sí? Cuando teníamos esta situación de que las personas adentro tenían ciertas condiciones, como irritación, congestión, etcétera, que implicaba que por ahí el aire interior estaba viciado, ¿sí? Acá habla un poco, estudios demuestran que las personas pasan más del 90% de su tiempo en interiores, ¿sí? Ahora no, porque estamos, o sea, en realidad ahora más que nunca, pero por ese motivo estamos todos desesperados por salir, porque nos encierran, pero en realidad, si no en situaciones normales, en general se tiende a pasar mucho tiempo en interior, ¿sí? Así que es importante que la calidad del aire sea adecuada. Bien, cuando hablamos de sistemas de ventilación mecánica, lo podemos dividir en tres tipos: los de extracción, los de impulsión y mixtos de inyección y extracción, ¿sí? Cuando hablamos de extracción, ¿sí? El ejemplo más claro es en cocinas y baños, cuando tenemos esas campanas o ventiladores que extraen el aire, ¿sí? Y están generando una pequeña depresión del aire en el local, ¿sí? Para que no pasen los olores a otros ambientes. Los de impulsión están impulsando aire hacia el interior, ¿sí? Y obliga a que el aire salga por alguna abertura de salida. Y el tercer sistema sería una combinación y puede llegar a ser el más eficiente, ¿sí? Este gráfico que tienen en la teoría es un sistema combinado. Ustedes tienen que pensar, por ejemplo, esto aplicado en un edificio de oficinas. ¿Vieron esos edificios de oficinas súper altos, en donde normalmente no van a tener en el piso 50 una ventanita para abrir y ventilar por las corrientes de aire y las velocidades altas que pueden tener de aire en esa altura, ¿sí? En ese tipo de edificaciones, lo que tienen que hacer es generar estos sistemas de ventilación mixtos, en donde hay un ingreso de aire, ¿sí? Y también tiene que haber rejillas donde pueda salir ese aire, ¿sí? Entonces los componentes son, imagínense un avión, si ustedes cuando viajan en avión, ese avión no está con alguna ventanita expuesta hacia el exterior, pero ustedes tienen aire limpio constantemente. Bueno, también tienen un sistema de aire donde ingresa aire limpio y se saca el aire viciado. Entonces tenemos las componentes, la entrada de aire nuevo, con alguna persiana regulable, obviamente que va a tener algún sistema de filtros, en función de la ubicación y la calidad de aire interior que se requiera, serán los distintos tipos de filtro, el motor con el ventilador que va a impulsar el aire hacia las distintas cañerías, ¿sí? Y luego vamos a tener ciertas rejillas y conductos donde va a tener un ventilador que va a tomar el aire y largarlo hacia el exterior, otra vez con una persiana regulable. Bien, cuando hablamos de filtros, ¿sí? La velocidad del aire a través del filtro no debe exceder una cierta velocidad, estos 100 metros por minuto. Ya lo hemos visto en los sistemas de aire, en donde la toma de aire exterior tenemos que tratar de que no esté en una ubicación donde puedan ingresar bichos, elementos, ratas, o que esté muy cerca del suelo, o que esté muy cerca de una zona donde le puede entrar demasiada suciedad, ¿sí? Es importante ver dónde la ubicamos, pero independientemente de eso, igual es necesario aplicar los distintos filtros. Hoy día hay muchos filtros, hoy también con el tema del virus, etcétera, está muy necesario el tema de los distintos tipos de filtros y qué función va a tener cada uno de ellos. Acá hay un ejemplo que también lo tiene en la teoría, donde van a haber distintas tipologías de filtros que se pueden poner combinados según lo que se requiere, ¿sí? Obviamente que todo este tema de filtros también requiere un mantenimiento en el tiempo. Los filtros no son eternos, ¿sí? Una vez por año, incluso ustedes
cuando hablan del tema de los filtros de los aire acondicionado tipo split que tienen en las viviendas, también se debe mantener ese filtro para que funcione adecuadamente, ¿sí? Puede haber para polvo, para bacterias, para partículas, ionizador, para estática, ¿sí? Distintos elementos. Bien, después tenemos el tema de los ventiladores, que lo dividimos en dos tipos de ventiladores, los centrífugos y los axiales. Este de la izquierda sería el centrífugo, ¿sí? El aire circula a través del rotor, que está dentro de un envolvente, circula radialmente, ¿sí? Y luego tenemos los axiales, que también se llaman helicoidales, que es este de la derecha, y el aire circula radialmente a través del rotor, ¿sí? El centrífugo, ¿sí? Puede ser de simple o de doble entrada, y se ubica normalmente en la cabina acondicionadora, ¿sí? ¿Recuerdan este gráfico que vimos acá? Bueno, acá abajo es la cabina acondicionadora y normalmente el centrífugo es el que está ubicado en esta zona de acá, ¿sí? Y luego tenemos el axial, ¿sí? Que se ubica normalmente en el recinto, ¿está? Es el que vamos a ubicar en los distintos ambientes, acá, en estos lugares de acá, ¿sí? Los axiales mueven gran cantidad de caudal a bajas presiones, ¿sí? Si la presión es alta, son muy ruidosos y de bajo rendimiento. Y existen reversibles, o sea que pueden usarse como extractores o como impulsores e indistintamente, cambiando la modificación de la rotación, ¿sí? Para ver qué tipo de ventilador vamos a necesitar, se debe especificar el caudal y la contrapresión que tiene que liberar, digamos, ese ventilador, que tiene que contrarrestar ese ventilador. Estas imágenes son como para que tengan, fundamentalmente como para que tengan ideas de las dimensiones. Por ejemplo, esto de acá arriba queda claro que es para un edificio. Fíjense estos edificios en donde todas las ventanas son selladas, donde no hay ventilación en altura, ¿sí? Se requiere que renovar ese aire interior. Entonces tenemos este tipo de ventiladores, y para que tengan una idea de las dimensiones que requieren, por ejemplo, para un edificio. Y los conductos, que son similares pero a mayor escala a los conductos que ustedes estuvieron calculando en el trabajo práctico, ¿sí? Fíjense que se ven las curvas y las vinculaciones entre los tramos rectos y curvos. ¿Cómo calculamos esa ventilación mínima? Bueno, una variante para calcular qué ventilación mínima requiere es considerar, ¿sí? Las normas de seguridad y higiene del trabajo, y considerar la cantidad de personas y el tipo de actividad que vamos a realizar. Si es una actividad sedentaria o una actividad moderada, ¿sí? Y los metros cúbicos por persona del local, ¿sí? En función de este valor, yo obtengo el caudal necesario. Hay un pequeño ejemplo que también está en la teoría. Si yo necesito determinar la ventilación mínima para una oficina, digo, bueno, la oficina tiene 60 metros cúbicos, y yo sé que en esa oficina trabajan 10 personas. Bien, entonces, ¿cuáles son los metros cúbicos por persona? Bueno, 60 dividido 10, yo sé que tengo 6 metros cúbicos por persona, ¿sí? Si yo digo que la actividad es sedentaria, ¿sí? Para 6 metros cúbicos por persona que está acá, mi caudal necesario es 29 metros cúbicos por hora por persona, ¿sí? Entonces, de la tabla obtuve este 29, y yo digo 29 metros cúbicos por hora por persona, por las 10 personas son 290 metros cúbicos hora de volumen mínimo requerido de ventilación en ese sector, ¿sí? Esta es una manera, ¿sí? La otra es el método de las renovaciones horarias, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuántas renovaciones requiero según el tipo de recinto que tengo, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto nosotros lo vimos en balance térmico? Que decíamos, para la vivienda habíamos calculado una renovación horaria, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. En función de el tipo de recinto que se tiene, se sugiere una determinada cantidad de renovaciones horarias. Por ejemplo, en dormitorios y baños 1,5 a 2, y en cocinas 3 a 5. ¿Por qué mayor en la cocina? Porque es mayor el viciamiento de aire que voy a generar por efecto tanto de las hornallas como de la comida, y el olor que puedo generar con la comida, ¿sí? ¿Está? El valor que ponen acá, el caudal calculado, o sea, con el formato anterior que lo hacíamos por tabla,
en cuanto a renovaciones, estaría dado como 5 renovaciones en este caso, ¿sí? Asimilar el método anterior, que era calculando por el volumen del local y la cantidad de personas, es lo mismo que si yo acá en el método de renovaciones lo considerara como que son 5 renovaciones que necesito, ¿sí? Son 2 formas, digamos, de obtener ese caudal o ese valor de volumen de aire que yo necesito renovar. Bien. Ahora, la instalación de la ventilación con extractores axiales. ¿Se acuerdan que hablamos que los axiales son los que lo colocamos en los locales, ¿sí? en los distintos ambientes? Entonces, en este diseño, nosotros lo que tenemos que considerar es cuál va a ser el punto de entrada y el punto de salida del aire, para que el barrido, digamos, en el ambiente sea eficiente. Ya estuvimos viendo algo cuando vimos los sistemas de aire, ¿sí? De acondicionamiento de aire. En este caso, por ejemplo, tenemos una situación favorable, que es la parte superior, ¿sí? En donde podemos dar esta posición. ¿Por qué? Porque todos los ambientes, digamos, o las paredes opuestas dan al exterior, ¿sí? No son medianeras, no dan a un ambiente interior. Esta es la parte de planta. En una pared colocamos el extractor y en la pared opuesta, ¿sí? Ubicamos, digamos, la entrada de aire o abertura, ¿sí? Especificado en corte, fíjense que aparte tiene que haber una diferencia de altura. Entonces, que la entrada de aire esté por debajo del nivel o del centro, digamos, del plano medio del ambiente, y el extractor esté en la parte superior, para que el aire barra bien todo el ambiente. Si nosotros no tenemos esta posición, o sea, no tenemos la posibilidad de poner el ingreso de aire en la pared opuesta, ¿qué va a pasar? Va a haber lo que se llama como un cortocircuito. Lo que hablamos con cortocircuito es que no hay un buen barrido de ese aire, y ese aire como que no se genera un buen movimiento de aire en este sector, ¿sí? Entonces, esto no sería la manera adecuada en este caso para lo que estamos hablando ahora, que es ventilación, ¿sí? Si nosotros estamos en la situación B, tenemos como solución estas de acá abajo. El A, nuevamente, es repetir lo mismo que hablamos recién, que es en paredes opuestas, o sea, acá siempre mirándolo en planta, ¿sí? En estos gráficos de la izquierda. Donde si las dos paredes podemos colocar aberturas porque dan al exterior, entonces la ubicación correcta será que la entrada del aire esté opuesta a la zona donde están ubicados los extractores. La versión B es la corrección de esta situación. Si no podemos poner en la pared opuesta, ¿sí? En paredes opuestas, el extractor con la entrada de aire, bueno, lo correcto sería colocar un conducto de extracción, ¿sí? Un conducto de extracción en la pared opuesta, porque esta pared no da al exterior, entonces yo lo que hago es, opuesto a la entrada del aire, coloco el conducto de extracción, y ese conducto sí lo voy llevando por ahí hacia arriba o hacia el exterior de alguna manera, ¿sí? En este caso lo hace hacia el lateral, porque la pared opuesta puede ser que dé a un interior o a una medianera. La planta siguiente, ¿sí? Lo que especifica, la planta siguiente lo que especifica es, si estas dos paredes, ¿sí? Tienen una distancia muy grande, o sea, la distancia entre ambas es bastante excesiva, ¿sí? Una variante es decir, bueno, yo este conducto de ventilación lo pongo al centro para cortar la distancia y que se genere mejor este movimiento de aire entre la entrada y el punto de extracción, ¿sí? De esta manera, si las paredes opuestas son muy extensas, muy separadas, yo pongo este conducto en el medio. Esta opción de acá es si yo, por ejemplo, arriba tengo otra planta y no puedo colocar algo en la parte superior, ¿sí? Que es el caso que tenemos acá arriba a la derecha. Si yo tengo las paredes opuestas muy separadas, por ejemplo, pero en la planta alta no tengo más nada, y bueno, puedo poner el extractor en la parte central, en la parte del techo, ¿sí? De esta manera tiene un buen barrido hacia la parte superior, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de salidas de aire caliente, que dentro del ambiente, en zonas de calor, digamos, ese calor sube, entonces la ubicación correcta de ese extractor, en lugar de colocarlo en paredes opuestas, ¿sí? Por ahí es mejor colocarlo en la parte del cielo raso, ¿sí? Y entonces, en esa parte del cielo raso va a facilitar que ese aire, ¿sí? Ingrese
y la parte caliente suba hasta esa parte superior y salga por los laterales a través del pleno, digamos, del cielo raso. ¿Sí? Son distintas formas de ubicar los extractores y los ingresos de entrada de aire. Bien, acá en la parte derecha hay distintos formatos, cómo funcionan, ¿sí? Según si están puestos verticales u horizontales, los distintos extractores de eje vertical o eje horizontal, ¿sí? Y cómo puede funcionar impulsando el aire desde el motor o impulsando el aire hacia el motor. Y lo que habla acá abajo es que los caudales en estos formatos de acá, ¿sí? Cuando está impulsando el aire hacia el motor, los caudales se reducen un 10%. Esta parte de la izquierda es lo que estuvimos viendo también con respecto a las dimensiones de los conductos cuando hicieron el cálculo de aire para sus viviendas. ¿Sí? Es respecto del formato de esos conductos y cómo tienen que respetar ciertas medidas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las reducciones bruscas de los conductos no son buenas? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Está indicando en este gráfico de la izquierda que una reducción tan brusca no es buena para la correcta ventilación y funcionamiento de este extractor. Deben ser graduales, ¿sí? Los ángulos de reducción deben ser mayores a 15 grados, ¿sí? Y todos estos ventiladores tienen que ser accesibles para su mantenimiento. Lo mismo en la parte de las curvas, ¿sí? Fíjense que la ventilación no es tan buena si tenemos los ángulos rectos y hay que formar curvas para poder generar esa extracción. Si el extractor está dentro de los conductos, tenemos que seguir también lo mismo, considerar estas piezas reductoras, ¿sí? De una parte cuadrada a una circular, ¿sí? Que también sean graduales, ¿sí? Teniendo en cuenta el tema de los 15 grados que hablamos recién y que no sean reducciones bruscas. Bien, la entrada del aire. Entrada del aire en la parte de ventilación de este sistema de renovación del aire, tiene que proveer suficiente cantidad de aire, ¿sí? El área total de las entradas del aire no deben ser menor a 2 veces el área de los extractores, ¿sí? O también que cumpla la condición de que el tamaño sea tal de que la velocidad de ingreso de aire, ¿sí? Entre alrededor a una velocidad de 100 a 250 metros por minuto. Esta entrada de aire se debe tener en cuenta según las condiciones del local, el tipo de extractor y las características de la instalación. Melissa Schapper. ¿Me escuchás, Melissa? ¿Alguien que le avise en el grupo de WhatsApp a Melissa? Creo que la podés silenciar vos igual. Sí, porque tengo el host, pero ya se puso 2 veces. Que preste un poquito más de atención y si dejó la vinculación, si no la saco del grupo. Melissa. De paso, si estás grabando el video, vas a darte cuenta más tarde cuando lo veas que te estoy llamando. Melissa Schapper. Bien. Estábamos con el tema de las entradas de aire. Se recomiendan sistemas de extracción de entradas de aire que estén situadas entre el nivel del piso y 2 metros de altura del local. ¿Se acuerdan lo que vimos en los gráficos anteriores que estábamos diciendo acá? Que esta entrada de aire tiene que estar en la parte inferior. Para generar bien esta circulación de aire es importante esta ubicación, ¿sí? A lo que hablamos de que este ingreso de aire esté por debajo de los 2 metros, ¿sí? Y que la extracción esté por la parte superior, así el barrido es lo más amplio posible, ¿sí? A esto se refiere cuando hablamos acá de se recomienda en sistema de extracción entradas de aire situadas entre el nivel de piso y 2 metros de altura del local. Bien, y la descarga de aire
hablamos de que tenemos la parte por un lado de la entrada del aire y la otra es la descarga del aire, ¿sí? Debe evitarse colocar los extractores sobre los vientos dominantes, ¿sí? Nosotros acá en Bahía tenemos el viento dominante entre el norte y noroeste, ¿sí? Pero a veces no podemos evitarlo, entonces para no tener inconvenientes se colocan ciertas protecciones, ¿sí? A los extractores como codos, persianas o persiana mariposa o paravientos, para evitar que, ¿por qué? Porque nosotros estamos descargando el aire hacia afuera, ¿sí? Lo que no queremos es que nos vuelva a entrar, ¿sí? Por ese lugar. Esa ubicación es para extraer aire, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es colocar ciertos elementos. Estas persianas quizás hayan visto, ¿sí? o armar algún codo en el extractor para evitar que, si él está puesto sobre una pared que es de viento dominante, no vuelva a ingresar. Es muy común, fíjense en los extractores de baño, las salidas de las campanas de cocina, van a ver este tipo de persianitas. Cuando está funcionando el ventilador, esto se abre, pero cuando el ventilador deja de funcionar está cerrado para evitar que el viento de afuera haga ingresar el aire por este sector, ¿sí? O devuelva ese aire que yo estoy tratando de sacar del ambiente. Bien, y como ejemplos de extractores, ¿sí? Tenemos la campana para el caso de las cocinas, ¿sí? Sencilla con purificador, ¿sí? Que lo que queremos es captar humos, vapores, emanaciones y algunas veces polvo. El caudal surge de considerar la sección con velocidad que varía de 0,25 a 1 metro por segundo, ¿sí? Y acá tenemos ciertas condiciones, ¿sí? De dimensiones a tener en cuenta en función del horno que estoy colocando abajo. Esto de una entrada, 2, 4, 1, 2, 3, 4 entradas es qué lugares libres, digamos, tengo alrededor, porque a veces las campanas se ponen contra una pared o contra dos paredes. Obviamente que ni la 1 ni la 2 es la más conveniente, ¿sí? Recuerden que las cocinas es preferible no ponerlas, por una cuestión de ergonomía y de comodidad dentro de los ambientes, no ponerlas contra una pared, ¿sí? Pero lo van a ver en algunos departamentos muy minúsculos que hacen esto de poner la cocina contra la pared. Siempre es conveniente que tengamos un poco de liberación. Y a veces en las islas centrales, si tenemos los anafes o las cocinas en una isla central, vamos a tener separado por todos lados ese extractor. Acá es otra vez lo mismo, una campana mural que está contra una pared, o puede ser en algún caso alguna central, por ejemplo, con cocinas grandes de restaurantes, ¿sí? Donde tienen esa campana central y que tiene que abarcar bien, fíjense, toda la salida, digamos, de esos hornos. Van a ver igual que las campanas comerciales hoy día tienen también en las especificaciones técnicas la altura mínima y máxima, digamos, a la cual colocar ese extractor, ¿sí? Si lo colocan demasiado arriba el extractor respecto de la altura de la cocina, no va a poder sacar todos los humos correctamente, ¿sí? Tienen ciertas dimensiones para poder cumplir. Acá ven las distintas campanas comerciales, donde ustedes tienen después la salida acá arriba, ¿sí? Fíjense que hay algunas, ven que algunas tienen una rejillita acá arriba y otras no, ¿sí? Tiene que ver un poco con esto, que a veces si no tiene si no hay una ventilación dentro del ambiente, a veces la campana misma, ¿sí? Tiene como un ciclo cerrado, ¿sí? Donde entra el aire por arriba, ¿sí? Y va saliendo también y lo va extrayendo, digamos, por la parte inferior. De este tipo de campanas hay con la forma diagonal acá en la parte superior, hay chatas, va a depender también para el tipo de horno. Vieron que ahora es muy común en las viviendas tener hornos, los que llaman hornos semi-industriales, ¿sí? Donde tienen más de 6 o 8 hornallas, y entonces las campanas van a tener que ser acordes. Esto tiene que estar previsto, ustedes tienen que prever en sus cocinas qué tipo de campana van a requerir según el diseño de esa cocina, dónde van a colocar esa ventilación en función de la campana, para lo cual también tienen que ver los requisitos técnicos de la campana, donde van a ver distancias máximas para que esa extracción funcione adecuadamente, ¿sí? La extracción puede ser superior, ¿sí? Hacia arriba, hacia el techo, o pueden hacerlo en un codo y sacarlas hacia afuera, colocando estas persianitas, digamos, en la parte exterior, ¿sí? Esto se puede colocar en la salida, digamos, de esa ventilación de la campana. Y luego tenemos los del baño.
Y luego tenemos los del baño, ¿sí? Que nuevamente podemos colocarlos, digamos, en la pared o en la parte superior, ¿sí? En los distintos lugares. En función de dónde lo coloquen, ¿sí? Si van a tener que agregar un codo o si van a tener que poner alguna salida especial, ¿sí? Esto es de alguna marca específica, y en la parte de, o sea, esto es lo que van a ver en la parte de adentro del ambiente, pero después en la parte exterior, ¿sí? O sea, pueden poner el conducto, pero en esa parte exterior se puede colocar esto que vemos acá, ¿sí? Estas rejillitas en la parte de afuera, ¿sí? Otra vez, esto por ejemplo es súper importante en los baños, porque más allá de que los baños nosotros requerimos ventilación mínima, ¿sí? También es fundamental poder poner este tipo de extractores, ¿sí? Fíjense a veces que nosotros cuando hacíamos en instalaciones 1, en la parte de ventilaciones, a veces poníamos un conducto que estaba constantemente ventilado, pero también es fundamental esto para el buen mantenimiento de los baños y evitar la humedad excesiva. ¿Qué pasa? Nosotros a veces en pleno verano sí vamos a abrir la ventana, esa ventilación mínima que nos exige el código de edificación como para ventilar, porque en verano no nos molesta, lo sumo entrará un poco de calor, pero no nos molesta. Ahora en pleno invierno, la gente es más reticente, o sea, no le gusta tanto tener que andar abriendo la ventana en pleno invierno para ventilar el baño. Entonces, esto es un formato importante a considerar y ustedes lo tienen que ofrecer, digamos, en sus proyectos, para poder tener después una buena vida útil de ese baño y de ese ambiente interior. Bien, y después tenemos los extractores especiales que son usados cuando se debe extraer el aire de locales donde existen o puede llegar a originarse gases inflamables, ¿sí? También tiene que ver con que en ese local, por ejemplo, se excedan las temperaturas de 40 grados, entonces son extractores que, de tal manera que el motor está en la parte fuera, digamos, del aire caliente para evitar que se sobrecaliente el mismo motor, ¿sí? El caso de esta situación puede ser, por ejemplo, las cabinas de pintura, ¿sí? Donde aparte van a tener que tener filtros especiales, ¿sí? Pero en estos lugares es importante tener extractores especiales, ¿sí? Bien, esto que está acá ya es la parte que vamos a dejar para la semana que viene. ¿Hasta acá alguna consulta sobre lo que hablamos hoy de extractores de aire? No. ¿De extracción mecánica? Bien. La semana que viene vamos a ver la última partecita, digamos, de este tema, que es lo de presurización de escaleras, ¿sí? También es cortito. Y así que ahora descansen un rato, coman, almuercen todo, y a las 14 horas, en este mismo link, les voy a explicar la parte de cálculo de ascensores. La teoría la tienen, el enunciado es el mismo para todos, también lo tienen subido. Es muy fácil, está explicado, digamos, en la parte del PDF está explicado, pero bueno, les doy una pequeña explicación por si algo no entienden a las 2 de la tarde, ¿sí? Si no tienen ninguna consulta, nos vemos a las 2, chicos. Profe, yo. Sí. ¿Hay teoría tipo PDF del tema que vamos a ver la semana que viene? De lo de escaleras, Sí. no hay nada en especial, pero en realidad me fijo a ver si les puedo subir algo más, ¿sí? A ver si tengo. Bueno, no es yo para mucho igual. leerlo. Sí, no es mucho igual, ¿eh? Es sobre lo que tienen, ¿vieron lo que está puesto en la parte de teoría, que es lo de extractores estáticos? Hay una parte de contratiraje y es eso nada más, ¿eh? Es esa parte Bueno. de ahí. No queda mucho más, ¿eh? Pero bueno, es para dividirlo un poquito en dos partes y no atorarlos todo el mismo día con la teoría, ¿sí? Así que lo que queda es lo que falta de la teoría, que es apenitas un poco más, ¿sí? No es que hay nada más adicional que eso, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, chicos, nos vemos en un rato a las 14, quienes quieran la explicación de ascensores. Nos vemos, profe. Gracias. No, gracias. Chao, gracias.